Es difícil encontrar noticias en los poemas, pero cada día los hombres mueren miserablemente por falta de lo que allí se encuentra. Carlos Williams. Estamos ahora dentro de la página web del artista Alfredo Yar. Ahí vemos a un hombre tirado o sobre el corazón del mundo. Es de noche. Un hombre caído que se levanta. Una sombra que se levanta y se despierta. Y comienza a caminar. Camina hacia el mundo. ¿Qué hacemos ante la inmensidad que nos supera? ¿Qué hacemos ante lo bello y lo terrible del mundo y lo fugaz? El hombre salta, no se queda en la orilla. Hay que saltar del corazón al mundo. Hay que construir un poco de infinito para el hombre, dijo el poeta Vicente Huidobro. ¿Cómo saltar hoy día del corazón al mundo? ¿Puede el arte todavía hacerlo hoy? ¿Hacer ese salto del corazón al mundo? Es una pregunta que quisiera hacerle al artista Alfredo Yar, a quien le agradezco su presencia en Una Belleza Nueva. Bienvenido a Chile y bienvenido a esta conversación, Alfredo. Gracias, estoy encantado de estar aquí. A ver, esos versos de Huidobro, en relación al arte y en relación a la posibilidad de hacer ese salto que plantea el poeta. Es un salto difícil, muy difícil. Es un acto de fe en el fondo, no solamente de parte del artista, sino que también demanda un acto de fe del espectador. Porque vivimos en tiempos difíciles y nos enfrentamos a una realidad difícil que siempre me ha parecido imposible de representar esta realidad. Y entonces siempre he pensado que en vez de representar la realidad, nosotros creamos una nueva realidad. Entonces, este salto al mundo, este mundo en el que incorporamos nuestras obras, también es una nueva realidad. Entonces hay un vacío muy grande entre ese mundo real, si lo podemos llamar así, y este mundo inventado por el artista. Y este foso es el que a mí me interesa explorar, este vacío. Y muchas veces uno se pierde en el salto y no aterriza en ninguna parte. Y ahí está la dificultad. Ahora, de alguna manera, yo siento que la interpelación de todas tus instalaciones, para uno como espectador, encontrarse con lo que tú haces, hay una suerte, hay una movida de piso muy fuerte en relación al arte al que uno está acostumbrado a ver. Da la impresión que el arte contemporáneo, después de la vanguardia, después de todas las crisis de la posmodernidad, se ha instalado en una suerte como de cinismo, incluso diría yo de desesperanza. Alguna vez el arte pensó que podía cambiar al hombre, que podía cambiar al mundo, que podía decirlo. Y hoy día el arte pareciera ser más bien un producto que está guardado en las galerías, que funciona en ciertos circuitos, que funciona para ciertas élites, pero perdió esa fuerza y ese vigor, y el que quiere explorar por ese lado es como un ingenuo o alguien que está haciendo algo que ya se hizo y que ya una tarea que ya se perdió, que es una tarea imposible. ¿Cómo te sientes tú hoy como artista en la zona del arte contemporáneo del siglo XXI? Fíjate que me encanta lo que dices porque no le tengo miedo al ingenio y no le tengo miedo a la naivete. Yo siempre declaro inmediatamente, mira, a mí no me gusta el estado del mundo, lo quiero cambiar. Ríete, pero después tratemos de entender qué quiero decir con eso y cómo se puede hacer. Entonces, hay que declarar la intención desde el comienzo, para que justamente el espectador tome este acto de fe. Voy a tratar de creer este acto
de que se quiere aquí cambiar el mundo. Y va a entrar en el juego. ¿Y puede el arte cambiar todavía el mundo y cambiar al hombre? Yo creo que sí. Yo creo que el arte crea modelos. No los cambia de forma concreta, en el momento, de forma inmediata. Pero sí se crean modelos de pensar y modelos de vida. Y esos modelos se comparten con una audiencia. Y esa audiencia que entra en ese nuevo modelo que uno le ofrece, tal vez recoja algo y tal vez lo aplique en su propia vida. Es decir, si entra una persona a un espacio que tú has creado y tú lo logras conmover, lo logras emocionar, lo logras estimular intelectualmente, se va a ocurrir un pequeño cambio, y ese cambio tal vez sea decisivo en las decisiones que esta persona tome después de haber presenciado esta obra. Eso no pasa tal vez como alguna suerte, como que un cierto arte tiene que morir para que nazca otro nuevo. Me acordé de una frase de Joseph Beuys, justamente me llegó ayer por casualidad en una exposición que se hizo de él, algo así como que el hombre tiene que nacer porque el hombre no existe, todavía no existe. El arte tiene que nacer, de nuevo dice Joseph Beuys, porque el arte aún no existe. Sí, bueno, yo creo que en el fondo, cuando el espectador entra a una sala, a una de mis instalaciones, yo le estoy pidiendo un cambio mental y un cambio físico. Entonces, en el fondo, esta persona que entra en la instalación se va a tener que adaptar a unas ciertas condiciones físicas y espaciales de la obra, y lo vamos a transformar. No se logra siempre, no se logra casi nunca, pero ese en el fondo es lo que se trata de aquí hacer. Y en el fondo el espectador debería salir de algunas de estas obras cambiado. Esa conmoción física es casi una conmoción corporal, ¿eh? No solamente pareciera una conmoción mental, digamos. O ¿qué es lo que es la conmoción física? En el arte antiguo se le llamó la catarsis, ¿no es cierto?, en el teatro griego. ¿Es como volver un poco a eso, a la catarsis? Tiene algo de eso. La verdad es que en mis obras hay un intento desesperado de envolver al espectador, de envolverlo físicamente, emocionalmente e intelectualmente. Porque siempre he creído que el arte es comunicación. Y esa comunicación, la definición técnica de comunicación, exige una respuesta. Simplemente, si no hay respuesta, no hay comunicación, no hay arte. Entonces, en el programa de mis obras, siempre incluyo diferentes elementos que son estrategias de comunicación. Son puntos de entrada para que cada espectador, independiente del bagaje cultural que traiga a este espacio nuevo que he creado, pueda entrar. Y en esa entrada ocurre un cambio físico, mental, emocional, intelectual. Entonces, en este caso, ese envolvimiento físico y mental para mí es esencial. Sin eso, la obra no funciona. Me imagino que tiene que ser difícil producir ese cambio en el espectador. En nosotros, puesto que estamos metidos en lo que se ha llamado la sociedad del espectáculo. En la sociedad del espectáculo, en el fondo somos meros espectadores, consumidores de imágenes, pero ya dejamos de ser ni siquiera testigos, para qué decir participantes de la realidad. De alguna manera lo tuyo viene como a romper o a atacar el corazón de esa sociedad del espectáculo. Absolutamente. Yo cito mucho a Debord. Me parece una obra fundamental. Y él predijo el mundo en que vivimos hoy. Definitivamente, yo creo que incluso fue más lejos. Debe estar temblando en su tumba, Debord, por cómo se han desarrollado las cosas. La verdad es que es una sociedad donde el espectáculo prima. El paisaje mediático que nos rodea, el que nos informa, el que nos forma, el que nos educa, es la sociedad del espectáculo. Y es muy difícil penetrarlo. El arte, en el fondo, son ínfimas fisuras en este espectáculo que nos rodea. Y fisuras, pero en la piel, en la superficie. Y una obra es exitosa cuando esa fisura es suficientemente grande como para que entre alguien en esa fisura y descubra, más allá de la piel del espectáculo, un mundo, una realidad
que no había visitado jamás. Eso es muy difícil de lograr. Me recordó lo que tú decías de la fisura, algo que dijo un poeta francés, René Char, que fue un poeta que viene de la resistencia, que fue maquis, que luego se refugió en su ciudad natal, no se metió en el mundillo de la literatura y del arte, y comparaba algo así al poema como una rosa, tiene un nombre, sexifage creo que es esa rosa que crece entre las grietas, ¿no? Y él plantea la poesía como un arte de resistencia. ¿Ser artista hoy día es resistir? En esta idea de René Char. Es resistir. Y a mí me fascina ver la cantidad de artistas jóvenes, de estudiantes, que toman la decisión de estudiar arte. Eso me parece alucinante. Cuando justamente la sociedad del espectáculo, la sociedad del consumo, los llama, les grita, la sociedad casi les impone hacer carreras en el campo de la economía, de la ciencia, carreras rentables. Me parece extraordinario que a pesar de todo eso, a pesar de esta influencia del paisaje que nos rodea, gente joven decida, yo quiero ser un artista. Y en el fondo, esa sola decisión ya es un acto de resistencia, antes de serlo, porque ya tuvieron que resistir a las presiones familiares y las presiones del ambiente, porque todas esas presiones le dicen, tú tienes que triunfar y llevar una vida, digamos, no sé cómo se dice, una vida donde la economía sea la parte central de tu vida, porque se necesita esta cantidad de dinero para llevar este tren de vida que llevamos, y por lo tanto, cuando deciden irse por un camino tan radicalmente diferente, me parece que obviamente ahí hay un signo de que efectivamente se cree, incluso en las nuevas generaciones, que la cultura y el arte aún sirven para algo. Es una fe que no se ha perdido, tú hablabas de fe al comienzo. Veamos cómo estabas tú cuando eras joven, cuando decides lanzarte a este riesgo, dar este salto, del que hablábamos también al comienzo del programa a propósito de tu página web. Y quisiera remontarme al momento en que tú decides ser artista, tus primeros trabajos, particularmente lo que hiciste con la felicidad, con la pregunta de la felicidad. Aquí estamos viendo una imagen, la portada de este libro, que es en una carretera en Chile, una especie de intervención, una pregunta insólita y extraña que irrumpe en el paisaje entre los comerciales que dice, ¿es usted feliz? Estamos hablando de la década del 80. Vamos hacia atrás y recuerda al Alfredo Yar de entonces. Era un Alfredo Yar flaco con una barba, he visto la foto, un Alfredo Yar ochentero. ¿Qué te pasó ahí? ¿Cómo partiste tú tu camino, Alfredo? Bueno, incluso tal vez un poco antes que eso. Mi padre quería ser médico y por razón económica no pudo, pero sí quiso que sus hijos fueran médicos. Y somos 5 hermanos y logró 2 médicos de los 5. Pero yo me escapé. Pero al principio quise también ser médico porque justamente la presión familiar era muy fuerte. Y si yo tenía talento con las manos, no se me decía que yo era un pianista o un dibujante extraordinario, se me decía, tú eres un cirujano extraordinario. Entonces postulé a medicina y porque en esa época yo tenía un español muy deficiente, acaba de llegar a Chile 2 años antes, entonces saqué un puntaje muy bueno en matemática, pero en castellano fue muy pobre, creo que alrededor de 600, y el puntaje no me dio para medicina. Y entonces logré meter arquitectura entre medio. Y al principio sufrí, yo dije que mi vida iba a ser un fracaso, porque todavía esta presión familiar me hacía creer de que mi destino era ser doctor, ser médico. Pero a los 3 meses descubrí un mundo extraordinario y era el hombre más feliz del mundo. ¿Y qué es lo que descubriste? Descubrí un mundo tan diferente, descubrí el mundo del pensar. Y descubrí el mundo de la creatividad. Descubrí un mundo mágico que no tenía idea que existe. Y yo siempre he dicho que todo lo que sé de arte, yo lo aprendí estudiando arquitectura. Y de hecho, yo creo que
eso me ha dado una cierta ventaja, porque el tipo de arte que hago, el artista que soy, tiene que ver con mi formación de arquitecto y no con una formación de artista que no tuve. Tú has dicho que de alguna manera, como arquitecto, digamos, siendo artista como arquitecto, resuelves problemas. Es una manera diferente de enfrentar, no sé, la tela en blanco. ¿Cuál es la diferencia ahí entre la estrategia o la manera arquitectónica de hacer arte que la tradicionalmente artística, entre comillas? Ayer me reuní con mis compañeros de la escuela, de la Chile, de arquitectura. Y yo les dije muy espontáneamente, yo estoy haciendo exactamente lo mismo que ustedes. La primera parte del proceso de mi trabajo es idéntico al de ustedes. Analizamos los lugares, tratamos de descubrir la esencia, los entendemos, no solamente en términos físicos, no estamos hablando solamente de luz, escala, circulación, sino que un espacio es mucho más allá que eso. Hay que analizar la piel del espacio, la piel sociológica, la piel política, la piel cultural. Todos esos elementos están en nuestro estudio, en nuestra manera de enfocar el espacio. Y una vez que se llega a esta esencia, que es un término que nace de un taller de arquitectura en mi formación, proponemos algo. Y esa propuesta, en mi caso, es más libre que la de mis compañeros. Ellos se quedan, ¿no es cierto?, dentro del campo de la arquitectura y tienen que construir. Y yo me saco eso de encima y propongo algunas locuras que son fabricables, que son construibles, pero que producen un efecto muy diferente al de la arquitectura. Pero en el fondo, mi metodología es totalmente basada en la metodología del arquitecto. Algo de lo que tú me dices me resuena, no sé si por otro lado tal vez, con lo que hicieron en la Escuela de Arquitectura de Valparaíso Godofredo Yomi y Alberto Cruz. No sé si tienes algún diálogo con eso, alguna conversación con ese mundo. Esto de sacar la arquitectura de lo tradicionalmente arquitectónico, siendo arquitecto, pero incluso con la poesía en este caso, con el arte. Sí, bueno, es un lugar que yo aprecio muchísimo. De hecho, estuve ahí la semana pasada visitando. Es lo que hablábamos al comienzo, es la construcción de un mundo nuevo, es la posibilidad de soñar un mundo diferente y de hacerlo realidad. Y ese es un campo de experimentación, es un laboratorio al aire libre, donde se sueña y se realiza. Y hay gente viviendo en ese espacio. Suena utópico. Y tú te paseas por este lugar, visitas estas construcciones totalmente locas, y tú dices, ¿pero dónde estás? ¿En qué parte del mundo estás? Incluso el cementerio de Ritoque, que es impresionante, ¿no? Entonces, estás en un lugar que es un lugar físico, pero también es un lugar mental. Y en el fondo, esa es la operación que trato de hacer cuando me enfrento a un proyecto nuevo. Vamos a ver esto primero que hiciste tú, creo que es lo primero, o una de las cosas primero que tuvieron un cierto eco. La encuesta de la felicidad, creo que me la cuentes, me remontes qué año estamos hablando y qué significó colocar estas preguntas en la carretera o aquí en un reloj típico, también ochentero, de Santiago de esa época. Cuéntame un poco de eso, Alfredo. Sí, este proyecto ocurrió entre el 79 y en el 81. Y ya apliqué aquí una metodología del arquitecto que decide trabajar con un tema y que lo desarrolla. Y lo desarrolla en etapas. O sea, que ya aquí estaba claramente el arquitecto trabajando y produciendo. Aquí hay que recordar que vivíamos en plena dictadura, eran tiempos muy difíciles, y existía la censura. Pero si hay algo peor que la censura, es la autocensura. Una autocensura provocada por el miedo. Entonces, a mí me interesaba explorar un poco eso. ¿Hasta cuándo, hasta cuán lejos se podría ir? ¿Cuánto se puede decir en un ambiente donde reina el miedo y la autocensura? O sea, que estábamos en una situación donde nosotros mismos nos fijábamos los límites. Ah, yo quiero llegar hasta aquí, yo quiero llegar hasta aquí. Entonces, Chile estaba en un momento muy polarizado, donde se hablaba
de muchas cosas, pero yo, idealista, poeta, utópico, yo quería hablar de las cosas más esenciales, esa esencia que encontramos los arquitectos en los lugares y en las personas. Y por lo tanto, me apareció el tema de la felicidad como un tema tan esencial y tan lógico en un país donde se sufría tanto. Y yo en esa época estaba leyendo los estudios sobre la risa De Bergson. Que me encantaba. Yo creo que lo leía casi como una especie de terapia en un país donde no se reía. Entonces empecé a desarrollar un programa para este proyecto y lo llamé Estudios sobre la Felicidad, en referencia a Estudios sobre la Risa. Y entonces fui diseñando etapa por etapa, que consistió en hacer encuestas en las calles, preguntando simplemente ¿es usted feliz? Yo pensé que no me podían tocar por hacer eso, que era de una naivete, de una ingenuidad impresionante, casi ridícula, pero yo nunca le he tenido miedo al ridículo, así que lo hice. De hecho, yo ofrecía en esa época había unas mentas, unas pelotitas blancas que eran mentas. Las típicas mentas, sí. Entonces yo ofrecía una menta al espectador diciendo, ¿es usted feliz? ¿Es usted infeliz? Por favor vote y ponga esta bolita en esta cajita de plástico. Y si no quiere votar, se puede llevar la menta y se la coma. Y bueno, mucha gente no quería votar, tenía miedo. Se había dado cuenta que había un amigo mío fotografiando desde lejos y simplemente se llevaban comiendo la menta. Aquí tenemos la encuesta, dice, estime un porcentaje de gente feliz en el mundo. 0 a 20%, hay la mayor cantidad de mentitas, luego baja del 20 al 40, baja y definitivamente baja mucho desde el 40 en adelante por ciento. Encuesta realizada en lugares públicos de Santiago los días 5, 7, 19 y 23 de junio de 1980. También tengo la impresión, Alfredo, tu obra ha tenido un impacto mundial, tú eres un artista reconocido en los circuitos, como se dice, pero también por los espectadores. Hay un público que busca tu obra porque encuentra ahí algo que lo conmueve. Pero sin embargo tengo la impresión que no fue bien leída y que durante mucho tiempo hubo como una... como que no hubieras estado tú en el escenario o en la escena artística nacional. ¿Qué pasó ahí con la recepción crítica? ¿Por qué no sé, silenciamiento, ocultamiento, ninguneo, como le llamamos Gabriela Mistral? ¿Qué pasó ahí, Alfredo? Sí, mira, en el momento no me di cuenta y no lo entendí muy bien. Yo estaba trabajando y estaba muy feliz de poder desarrollar un proyecto. Retrospectivamente, creo que pasó lo siguiente. En esa época estaba surgiendo lo que se llamó la escena de avanzada. Y esa escena era una escena muy pequeña, muy limitada. Un pequeño grupo de personas que se apoderaron, digamos, de este término y era la etiqueta que los definía. Y esta escena fue prácticamente inventada por una crítica y simplemente ella ejercía un cierto poder, una cierta autoridad sobre ese grupo. Y simplemente ella decidía quién pertenecía a ese grupo y quién no pertenecía. A mí no me interesaba pertenecer en ningún grupo. Y yo estaba muy feliz desarrollando mi proyecto. Y yo creo que en su momento tuvo su cierto impacto. De hecho, más de 1000 personas participaron en la muestra y respondieron a mi pregunta en cámara. O sea, yo tengo miles de horas de video con la respuesta de espectadores. Y en ese momento el video era una novedad para mucha gente, no ser registrado y verse. Hoy día ya el video se ha banalizado, pero... Exacto. Y entonces tengo este retrato de Chile, de esa época, que no se ha visto nunca. Entonces, este grupo era un grupo excluyente y Adriana Valdés lo ha escrito de manera magistral, sugiriendo de que en el fondo esta estructura antidemocrática en la cual vivíamos se repetía de manera perfecta en diferentes sectores de la sociedad. Incluso en aquellos que aparentemente eran la punta avanzada de la disidencia cultural. Exacto. Alfredo, tú te vas de Chile, pero antes de irte, haces una instalación, le llamas tú, ¿cómo le llamas tú a esto? Vas colocando, es bien impresionante verlo ahora con el tiempo, ¿no es cierto? Unas banderas de Chile que avanzan desde las dunas al mar. Vamos a seguir aquí la serie. ¿Cómo le llamas tú a esto? ¿Le llamas instalación? No. ¿Le llamas obra? Esto fue una intervención. Intervención. Una intervención pública. Explícame el nombre de esta intervención y en qué consistió.
Sí, se tituló A Posteriori, Chile 1981 antes de partir. A posteriori porque en ese momento yo la hice como un acto de desesperación. Yo quería opinar sobre esta polarización que vivía el país y quería articular esto de alguna manera visual y fuerte y simple. Y se me ocurrió utilizar la bandera, nuestro símbolo nacional, como un módulo que ejerciera esta división visualmente, paseándose por las montañas y terminando hundiéndose en el mar. Y de alguna manera este término en el mar era mi manera de sugerir un país que estaba cometiendo suicidio, que se estaba suicidando a sí mismo, porque nos estábamos ahogando, no había un espacio de comunicación, y la comunicación es lo más esencial para la convivencia humana. Entonces, eso es lo que yo quería ilustrar. Esta transparencia tuya de tus obras, a pesar de que hay algunas que permiten muchas lecturas y muchas miradas, eso es lo interesante, sin embargo, yo siento una transparencia, es un arte que no inhibe al que lo lee, son a veces símbolos, incluso se puede parecer hasta obvios. Hay una búsqueda de una claridad, de una transparencia, tal vez recuperar que la metáfora y la imagen vuelva a comunicar algo, porque el arte, gran parte del arte se ha vuelto hermético, se ha cerrado sobre sí mismo, la palabra, la imagen, etcétera. Hemos llegado como a una suerte de autismo. ¿Hay una voluntad ahí expresa de esta transparencia? Completa. Yo siempre he pensado que es difícil hacer arte, muy difícil. Yo veo un espacio vacío, veo una hoja blanca, veo una tela blanca y realmente no sabría por dónde empezar. Y es difícil comunicarse. Es cosa de ver el mundo como está. El estado actual del mundo es un resultado de falta de comunicación. Entonces, a mí me interesa comunicar. Y lo que trato de hacer para comunicar es editar y llegar a una sola idea. Creo muchísimo en el poder de una idea. El error que cometemos los artistas jóvenes cuando empezamos es que estamos tratando de decir demasiadas cosas. Entonces uno lee una obra y hay 37 mensajes en esta obra. Y es imposible comunicarnos así. Por lo tanto, editar y llegar a la esencia de lo que uno quiere decir. Y no tener miedo a la simplicidad. Ser simple no es ser simplista. Y como estoy trabajando con temas, digamos, de cierta envergadura y cierta complejidad, una idea simple es bienvenida, a mí me parece. ¿Hay algo oriental ahí? ¿Hay algún coqueteo con el arte oriental? Pienso en el haiku de repente, esa capacidad de sintetizar en una palabra, en una imagen, una idea, un concepto. ¿Cuál es tu relación con ese arte o no lo hay? Sí, con el haiku definitivamente. Yo soy un gran lector de haikus y me parece extraordinaria la capacidad del poeta de juntar muy pocas palabras. Tú sabes que el haiku tiene una estructura muy definida. 3 versos son. Exacto. Y con estas pocas palabras hacer una explosión de sentido. Y eso me parece realmente extraordinario. Y de hecho el haiku, perdón, el artista japonés, el basho y todo eso, daba la impresión que eran artistas muy ligados, o sea, que escribían desde la realidad, había casi una devoción por la realidad. Y yo veo en tu obra también una devoción por la realidad humana. Bueno, no sé hacer otra cosa. Nunca he sido capaz de crear una sola obra que no esté basada en la realidad. Simplemente no lo sé hacer. Yo admiro a los artistas que lo hacen y siempre he tenido este tipo de conversaciones con otros. A ver, pero ¿cómo se te ocurrió hacer esto? ¿De dónde viene? Mi imaginación pareciera que solamente funciona cuando está estimulada por una realidad que quiero cambiar. Es ahí donde empiezo a funcionar. Antes no funciona. Tú llegas a Estados Unidos, llegas a Nueva York, llegas al corazón de la escena de avanzada, de verdad, esta vez internacional y cosmopolita, el mundo, las galerías, los galeristas, en un momento, me imagino, de ebullición y llegas solo, casi al descampado, con, me imagino, tus proyectos bajo el brazo, y haces, el año 1987, algo verdaderamente impresionante. En el corazón de Nueva York, cambias
el logo americano o la visualización que los americanos tienen de sí mismos. Y vamos a ver ahora un registro de ese día. ¿Te acuerdas del día específicamente cuando lo hiciste? Fue en abril del 87, duró un mes. En Nueva York. Explícanos un poco en qué consistió. Ahí tenemos ya la imagen. Estamos en Nueva York. ¿Son publicidades anteriores, me imagino? ¿Qué quisiste tú hacer ahí, brevemente, antes de que aparezca? Mira, al llegar a Estados Unidos, una de las primeras cosas que más me chocó fue el uso de la palabra América en el lenguaje. Y ahí viene. Perdón, Alfredo. Eso no es América. Esta no es la bandera de América. Impresionante. A ver, tú estabas diciendo, me imagino que los americanos, bueno, los que lo vieron tiene que haber sido una verdadera conmoción. Es peor que tirar una bomba en el corazón de Nueva York, que es una bomba de significado, ¿no? Fue muy fuerte. Yo estaba haciendo un modesto intento de hacer una corrección utópica, porque es evidente que la utilización del lenguaje no es gratuita. Aquí el lenguaje está claramente representando una situación geopolítica dada, y por lo tanto, para que cambie el uso del lenguaje tiene que cambiar la situación geopolítica. Pero aquí yo llevaba 5 años en Nueva York y me daba vuelta esta idea de trabajar con ese tema. Y cuando me ofrecieron este lugar magnífico, donde esta obra se iba a mostrar cada 6 minutos por un mes, por lo tanto iba a ser vista por 1 millón de espectadores, dije, esta es mi oportunidad de hacer algo. Lo que más me chocó de las reacciones, bueno, hubo mucha prensa, toda la prensa lo recogió, tanto canales de televisión como radio, como prensa escrita, pero en las reacciones se escuchaba en vivo, en radio, una radio nacional, NPR, National Public Radio, gente diciendo, pero ¿cómo le permitieron hacer esto? Esto es ilegal. Esta idea de que la gente nazca, sea educada de manera tan equivocada, tan errónea, y que crean de que esto es ilegal, me parecía... y no se podía saltar más allá de ahí. O sea, ¿qué se puede hacer ante un comentario como ese? O sea, es un problema grave de educación y que para un artista es muy difícil llegar a ese punto, digamos, de solucionar. Pero mi gran orgullo es que esta obra sirve para ilustrar este tema en unas 30 de libros escolares norteamericanos. Lo usan ahora como material didáctico. ¿Qué pasa cuando el arte primero es una conmoción, aparece una instalación como la tuya, una intervención, un espacio público en este caso? Luego eso mismo ya comienza a ser domesticado de nuevo, comienza a transformarse, entra en un libro, entra en un circuito, bueno, las obras de arte empiezan a venderse. Qué rápido lo que provocó un impacto, lo que movilizó emociones, lo que produjo un cambio, y qué fácil es sometido nuevamente a la domesticación. ¿Qué pasa ahí con eso? ¿Qué te pasa a ti con eso? El hecho de que tú ya te conviertas en un ícono, Alfredo Villar, como ícono, puedes haber sido un artista marginal, pegaste duro en varios lugares, y de pronto ya te instalas tú mismo al escenario de la escena del arte. ¿Qué peligros hay, qué desafíos hay ahí en eso? Sí. Bueno, yo soy el crítico más grande de mi obra. O sea, yo miro hacia atrás mi obra, siempre he pensado que cada obra es un ejercicio y siempre he afirmado que cada ejercicio es un ejercicio fallido. Y cuando miro hacia atrás, sufro mucho al ver las fallas que cometí y qué hubiera podido hacer aún mejor. Ahora, estas obras viven en las publicaciones y ocasionalmente cuando viajan reviven. Y es maravilloso ver cómo una obra antigua se instala en un nuevo lugar y adquiere connotaciones nuevas por el lugar que ocupa. Para darte un ejemplo, en Telefónica en este momento tenemos una obra que se llama El silencio en Duguayezú.
donde hay una mesa gigantesca de luz ocupada por 1 millón de diapositivas. Bueno, esta forma extraña que tiene este 1 millón de diapositivas en el medio de la mesa ha suscitado diferentes comentarios en los lugares donde se ha mostrado, en diferentes países. Y bueno, aquí en Chile, lo que más he escuchado, mira, es la cordillera de los Andes. Por lo tanto, aquí estamos hablando de 1 millón de muertos en Ruanda. Y la gente hace esta proyección, tiene la capacidad de hacer esta proyección y leer algo que ahí originalmente no está. Pero ese proceso de proyección que ocurre cuando la obra se desplaza es un proceso muy interesante y que el artista no controla. Controla uno la puesta en escena hasta un cierto punto, pero a partir de un momento uno pierde control y las lecturas son totalmente abiertas. Esa obra, la que tú estás comentando, es la que particularmente a mí como espectador realmente me remeció, esa cosa de entrar y sentir que se te paran los pelos de verdad y que hay una conmoción, incluso una mezcla de impotencia y conmoción. Estamos viendo ahí la entrada, hay un texto, no sé, donde tú vas contando lo que ocurrió en Ruanda, sería bueno que lo contaras, qué pasó y qué te pasó a ti con eso. Sí, el 6 de abril de 1994 se derribó el avión que llevaba al presidente de Ruanda y de Burundi por sobre el cielo de Kigali en Ruanda. Y a partir de allí empezó una masacre. Una masacre que duró 100 días, donde se aniquilaron 1 millón de personas. Y esto ocurrió bajo la indiferencia barbárica, criminal, de la comunidad internacional. De Occidente entero. De Occidente entero. Y esto ocurrió porque estamos hablando de un país pobre, africano, raza negra, ningún interés geopolítico, no hay petróleo. Por lo tanto, que se maten. Había en Ruanda, en ese momento, cuando empezaron las masacres, un contingente de las Naciones Unidas, dirigido por un general canadiense, general Dallaire, que yo fui a conocer y a conversar con él. Y él mandó inmediatamente un fax al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estamos hablando de la Naciones Unidas, donde tú sabes que el Consejo de Seguridad hay 5 miembros permanentes y 10 países de turno. Mandó este fax diciendo muy claramente: ha empezado una masacre, pero es controlable. Esta masacre está ocurriendo con machetes. Yo tengo 2.500 hombres aquí. Yo lo puedo parar. Simplemente autorícenme para pararlo y lo voy a hacer. Idealmente denme otros 2.500. Pero yo lo paro en 3 días. El Consejo de Seguridad se reúne y le dice a Dallaire: retírense. Entonces, en vez de aumentar las tropas de las Naciones Unidas, las reducen a 270. Y ocurre la masacre. La masacre dura más o menos hasta principios de agosto, y en ese momento que yo decido viajar a Ruanda a documentar la tragedia. La fotografiamos, sacamos alrededor de 3.000 fotografías, entrevistamos a las víctimas, a los familiares de las víctimas, estuvimos en diferentes campos de refugiados y fue la experiencia más horrorosa de mi vida. De hecho, este material sirvió de base para el proyecto más largo de mi carrera. Duró 6 años, durante los cuales desarrollé 21 proyectos que conforman un conjunto de obras que se llama el Proyecto Ruanda. La obra a la cual tú te refieres es la obra, creo, número 15 o 16 del conjunto. Es decir, que ya había aprobado 15 alternativas de representación antes de llegar a este modelo. Todo ese ejercicio donde trato de representar algo que por un lado es irrepresentable y por otro lado algo que no le interesa a nadie. Estaba pensando sobre lo irrepresentable, este abismo entre la imagen y la realidad, la imagen artística, algo análogo en la literatura, cuando Enrique Lihn en Diario de Muerte comienza diciendo: nada tiene que ver
la muerte con la palabra muerte, ¿no es cierto? Nada tiene que ver el dolor con el dolor, las palabras que usamos están viciadas, no hay nombres en la zona muda. De alguna manera, tú estás trabajando ahí, en esa zona muda de la que hablaba Lynn, ¿no? Estás tratando de sacar imágenes en una zona que parece que Lynn plantea como imposible, una zona indecible. Exacto, esas son unas frases absolutamente memorables. En esta obra traté justamente de crear una imagen memorable, de que estos ojos de este niño sean inolvidables. Aquí los tengo, ¿eh? Vamos a reproducir la sensación que tuvimos en la misma exposición. Son los ojos de Endu Guayesu. Endu Guayesu. Un niño que fue testigo de cómo asesinaron a sus dos padres con machetes y que provocó que quedara mudo por varias semanas, guardó silencio. Y a mí ese silencio me pareció una metáfora magnífica para articular el silencio de la comunidad internacional. Ahora, nosotros como espectadores occidentales somos bombardeados, las imágenes se manejan más o menos con imágenes de guerra, hemos visto suficiente horror como para pensar que ya debiéramos haber cambiado y el mundo estuviera mejor. Sin embargo, la presentación o el mostrar ha banalizado incluso lo que ha ocurrido, al punto que uno mismo como que ha generado mecanismos de defensa y dice, ya no quiero ver. ¿Cómo se puede romper esta barrera, esta inercia, esta paralización en la que estamos prácticamente parados en Occidente? Es decir, que las tragedias además se globalizan, Internet nos permite acceder a ellas de las múltiples maneras. Me da la impresión que la gente joven tiene que desarrollar mecanismos de defensa, porque si no vivían paralizados. ¿Qué hacer con eso, Alfredo, como artista? ¿Qué piensas tú? Ese es el dilema. Y ese es el dilema esencial de nuestra época como artistas. ¿Cómo articular ideas, cómo articular pensamientos en un mundo saturado de imágenes? Y de imágenes que forman parte de la cultura del espectáculo, por lo tanto imágenes que solo nos llaman a consumir, a consumir, a consumir. Entonces, ¿cómo puede una imagen de dolor sobrevivir este mar de consumo? No puede. Es por eso que hay que buscar nuevas estrategias de representación. Y en este proyecto, la estrategia fallida que encontré fue reducir la escala de la masacre y pasar de 1 millón, que es un número matemático que no significa nada, a una persona. Entonces, al reducir la escala, al ofrecer al espectador un niño con una historia concreta, permito o sugiero la posibilidad de una identificación. Esa es la primera operación, y eso ocurre en este texto que mide más o menos 6 metros, un texto de luz que el espectador está invitado a recorrer antes de entrar a esta sala, donde se apilan 1 millón de diapositivas en esta mesa gigantesca, en referencia obvia a este 1 millón de vidas perdidas. En otra obra tuya, que se llama Lamento de las imágenes, el título es muy sugerente, tú colocas 2 textos antes de entrar a la sala, 3 textos, ¿cierto? En 2 de ellos, de alguna manera cuentas la historia de cómo las imágenes hoy día están siendo, por un lado, secuestradas, escondidas, guardadas o monopolizadas por un gobierno, en el caso de todas las imágenes del bombardeo de Afganistán, que Estados Unidos habría comprado, creo, el derecho o la posesión de prácticamente todas las imágenes satelitales que habían. Y por otro lado, el gesto de Bill Gates de ir a esconder al fondo un pozo de millones de imágenes que ya no están disponibles directamente, sino a través de la mediatización de... ¿Qué está pasando en el mundo con las imágenes? Hay una frase muy sugerente que tú colocas ahí de un ejecutivo de esta empresa: ya no quedan imágenes, dice algo así, ¿no? Ya no hay nada que ver, dice. Sí. ¿Qué está pasando con las imágenes? ¿Hay un secuestro de las imágenes en el mundo? ¿Qué ocurre? Es una paradoja extraordinaria, porque al mismo tiempo que existe este bombardeo visual que nos aniquila la sensibilidad y que nos anestesia, al mismo tiempo nunca ha habido tanto control de las imágenes. Estamos hablando de un control tanto a nivel de corporaciones, de multinacionales o de gobiernos. Entonces, yo creo que el destino de la humanidad se está jugando en la imagen, porque la falta de reacción
a las imágenes es un signo de nuestra pérdida de humanidad. Es decir, si uno lo piensa bien, si uno va a la esencia, de nuevo esta palabra arquitectónica, si uno va a la esencia de las cosas, ¿cómo es posible que un ser humano no reaccione ante ciertas imágenes? Y que no salga a la calle a protestar, que no le escriba a sus gobiernos, que no exija a los gobiernos, a la Naciones Unidas que actúen para parar tal o tal masacre o tal horror. ¿Por qué? Aquí hay dos posibilidades. O estas imágenes son síntoma de una sociedad que se ha vuelto indiferente, o son estas imágenes que han perdido la capacidad de afectarnos y por lo tanto de reaccionar. Recuerdo un diálogo que vi en un documental de Wim Wenders, una conversación entre Wim Wenders, cineasta, y Herzog. Y Herzog le dice una frase que a mí siempre que la recordé cuando vi El lamento de las imágenes, ahora en la Telefónica, cuando dice: habría que ir a la luna si es necesario para buscar imágenes inocentes. ¿Qué piensas de esa afirmación de Herzog? Es brillante, es brillante. Efectivamente, ya no existen. Ya no existen, y la lectura de estas imágenes no ocurre en un vacío, sino que cada imagen está contextualizada, generalmente de manera absolutamente ideológica, controlada, que no nos permite ver. Además que se le está pidiendo mucho a la imagen. Una imagen, recordémoslos, es totalmente irreal. Es una fracción de segundo de algo que ocurrió en un momento dado. Y el fotógrafo ha tenido que decidir qué fotografío aquí. El paisaje de lo que ocurre delante de él es infinito. Y ha elegido una ínfima parte para fotografiar, y lo ha hecho en un momento preciso. Un segundo antes pasaba algo diferente. Un segundo después pasaba algo diferente. Y un metro más allá de lo que vemos en la imagen era otro mundo. Por lo tanto, hemos confiado en la imagen de una manera que me parece importante, pero también casi irresponsable. Pero eso ha ocurrido porque la imagen ha jugado un papel fundamental en nuestra vida. En una época donde existía menos saturación de imágenes, las imágenes cambiaron el mundo. Es decir, mucha gente ha argumentado que paramos la guerra del Vietnam gracias a ciertas imágenes. Entonces, una vez que los gobiernos entendieron que podía ocurrir eso, empezó la censura. Ahora, cuando uno entra en esa sala, no sé si podemos ver de nuevo la imagen del lamento de las imágenes, viene esa luz que te encandila. Yo me recordé la alegoría de la caverna de Platón. Quizás al revés, no sé el juego, pero lo primero que se me vino, esa idea de que uno entra en una caverna, ve solo sombras, pero que ver de frente a frente la verdad nos dejaría ciegos. Jugué un poco con eso. A ver, ¿tú estás buscando qué? ¿La verdad? Tirarnos la verdad a la cara al espectador, encontrarnos de nuevo con la verdad, aunque esa verdad nos encandile. ¿Cuál es la búsqueda final de tu obra? La magia que tiene esa imagen de luz es que está abierta a tantas proyecciones, y la proyección que acaba de hacer es una nueva que aún no había escuchado. Yo aquí pensaba en proyecciones positivas y proyecciones negativas. Y me había parecido que crear esta pantalla iba a provocar esas dos reacciones. Negativas en cuanto la lectura de los tres textos anteriores ya te lleva por un cierto camino, y por lo tanto lees esta pantalla como una pantalla que te cegadora, que articula de manera visceral la ceguera de nuestra sociedad. Pero también estaba pensando en hágase la luz. Estaba pensando en que aquí la obra está también diciendo hagamos luz sobre estas realidades. Pero es un grito desesperado. Es decir, esta articulación de la ceguera y esta luz que nos dice dónde está la verdad, qué hacer para descubrir la verdad, no es más que una representación de una realidad a la cual cuesta mucho el arte afectar. La luz es fundamental en todos los trabajos que he visto, en gran parte de ellas. Hablemos un poco de la luz en tu trabajo, tu relación con la luz. Yo creo que
empezó con la fotografía. Yo utilicé muchísimo la fotografía al comienzo de mi carrera, porque justamente mi obra se quería conectar con el mundo real. Un término bastante difícil de enunciar, pero... Y por lo tanto me conectaba con el mundo a través de la fotografía, y era a través de la fotografía que yo podía presentar cierta realidad o tratar de representarlas. Por lo tanto, allí empezó mi relación con la luz, porque tú sabes que la fotografía es luz. Sin luz no hay fotografía. De allí podemos hacer la siguiente ecuación. Sin luz no hay vida. Y por lo tanto, desde el comienzo empecé a utilizar la luz, ya sea a través de la fotografía y también a través de un elemento que yo he utilizado mucho en mi trabajo, que son las cajas de luz, que son paneles iluminados por dentro, donde se ubica una transparencia. Y esa caja de luz nació porque a mí me parecía que la fotografía que yo sacaba habían perdido muchísimo de la vida original que estaban tratando de representar, de retratar. Y yo quería devolverle un poco de esa energía inicial, real. Y me parecía a mí que la caja de luz era un elemento público, era un elemento que era parte de nuestras vidas, que se utilizaba en publicidad y que se participaba justamente de la cultura del consumo para vendernos productos y ideas. Por lo tanto, me pareció en un momento interesante y subversivo de utilizar esta misma caja de luz que dice consumo, que dice público, para justamente introducir realidades y seres humanos que están totalmente excluidos de esa realidad. Entonces ahí empecé a desarrollar cierta idea en torno a la fotografía y la luz, que llegaron a su clímax con el lamento de las imágenes. Alfredo, al comenzar el programa citábamos a Huidobro y hablábamos que el poeta invita a saltar del corazón al mundo. Quiero cerrar este programa volviendo al corazón, esta vez el corazón de Angola, pero también el corazón de todos nosotros. Escuchando una música que yo sé que a ti te gusta y que sirvió para hacer una incursión en el cine. Tú hiciste ¿cómo llamarlo? Documental o viaje o canto o poema visual hecho de varios cantos que se llama Mushima. Yo lo he llamado como un documental poético. Cuyo eje es esta música, es un documental hecho a partir de un ritmo. ¿Por qué este tema te tocó y cuál es tu relación con esta música? Y cerremos y escuchando este tema, tal vez de fondo. Muy bien. Yo hace más de 20 años que colecciono música africana contemporánea y me ha interesado muchísimo que el enfoque de mi colección sea la música de origen portugués, la música que se hace en Angola, Mozambique y Cabo Verde. Es una música que me conmueve personalmente. Toca ciertas fibras interiores que no sé por qué me afectan tanto. Yo un día estaba analizando mi colección angolana y descubrí que tenía 6 versiones de la misma canción que se llamaba Mushima. Y al ponerlas en orden cronológico me di cuenta de que uno podía entender y visualizar e imaginar, soñar la historia de Angola solamente al escuchar diferentes interpretaciones de una misma canción. Enseguida me puse a analizar el origen de esta canción y descubrí que la había escrito Liceo Vieira Dias, que era un músico que había creado una banda que se llamaba Angola Ritmos, pero que además era uno de los fundadores del MPLA, del Movimiento para la Liberación de Angola. Y ese modelo es el modelo intelectual que más me interesa, un intelectual que hace cultura, que participa de la vida cultural, un artista, pero que también participa de la vida social y política de su país, de su sociedad. Él, de hecho, pasó 10 años en un campo de refugiados, en una prisión en Cabo Verde, durante la colonia portuguesa. Entonces, esta canción dio origen a esta película.
y en ella trato de dar una visión fragmentada de Angola hoy. La dividí en 10 cantos y cada canto está estructurado como un haiku, porque me interesaba evocar más que mostrar. No quería usar ninguna de las imágenes insultantes que usa la prensa internacional para mostrar a este continente que sufre. Me dije a mí mismo, debe haber una manera de hablar de violencia sin violentar de nuevo a la víctima. Tiene que haber una manera de hablar de pobreza sin atentar de nuevo a la dignidad del pobre que uno está tratando de representar. ¿Esa es tal vez la belleza nueva que hay que buscar hoy día en el arte? Es una pregunta tan difícil. Yo creo que la belleza es un tema bastante tabú en el mundo del arte. Y muchos artistas... Es políticamente incorrecto, por decirlo así. Totalmente incorrecto, y le tienen miedo a la belleza. Sin embargo, yo no le tengo miedo. Siempre he incorporado la belleza dentro de mi trabajo. Yo creo que la belleza tiene un rol que jugar en nuestras vidas. Es un elemento que puede dignificar nuestra vida. Jean-Luc Godard, un cineasta que yo admiro mucho, siempre decía que tal vez hay que elegir entre estética y ética, pero sea cual sea el camino que uno elige, siempre se encontrará con el otro al final del camino. Por lo tanto, hay que acordarse que siempre cualquier decisión estética que uno toma es también una decisión ética, y cualquier decisión ética que uno toma es en el fondo una decisión estética. Yo te quiero agradecer, Alfredo, por esta conversación y por ayudarnos a los espectadores y a los que buscamos en el arte más corazón, más vida y más realidad, salir un poco de la celda en la que hemos estado en estos últimos tiempos. Muchas gracias por haber estado conmigo en Una Belleza Nueva. Gracias a ti.